Ok, entonces estamos en la serie de disciplinas espirituales. Ya había estudiado una serie similar y la verdad que el tema es muy importante, muy apropiado porque la palabra de Dios dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Cierto? Es un mandamiento que nosotros tenemos que aprender a ser piadosos. La palabra piadosos es una de las que tenemos que reconciliarnos, porque muchas veces pensamos que piedad o ser piadoso es como ser como pobrecito, ¿cierto? O ser como una persona así como calladita, ¿cierto? Es como cuando uno dice: que es muy piadoso o es muy piadosa. Pero la piedad hace referencia a santidad, ¿sí? A tener un acercamiento y tener un corazón para Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: disciplínate a ti mismo para la piedad. Pero yo le he puesto y le he titulado al tema de hoy: la meditación para la piedad y para la felicidad. Porque hay algo que yo quiero enseñarles a ustedes, es que Dios desea que el hombre sea feliz. Y Dios es mayormente glorificado cuando sus hijos encuentran su mayor deleite en Él y solamente en Él. Y nosotros aprendemos a conocer a Dios por medio de ¿dónde? De su palabra. Así que si tenemos nuestras Biblias, Salmo 1, importante, Salmo 1, yo tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas. No sé si ya lo tengan, los pueden poner, y si no, pues ustedes siguen conmigo. Pero voy a leer el Salmo 1, dice así. ¿Estamos todos ahí? Okay. Es fácil los salmos, ¿cierto? Usted abre la Biblia en la mitad y ahí lo encuentra. Casi que no tiene pierde. No es como cuando lo ponga a buscar a Habacuc o Miqueas o Judas. Judas tiene un libro, sí tiene un libro. Pero no el Judas que le colgó, otro Judas, el hermano de Jesús. Pero bueno, ahí se los dejo para otro día. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Oremos un minuto. Mi Dios, esta es tu palabra, la que hemos leído. Y en este día, Señor, el día del Señor que recordamos siempre los domingos, el día de la resurrección, queremos recordar, Señor, que es tu palabra la que nos alimenta, la que nos llena, la que nos sacia. Quiero pedirte, mi Señor, que me unjas como tu siervo para predicar de parte tuya y delante tuya. Y que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y oro, mi Señor, para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Y que encontremos hoy nuestro deleite solamente en ti. En Cristo Jesús. Amén. La palabra dice que bienaventurado el hombre que medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces, la disciplina espiritual es la meditación. El resultado de esa disciplina espiritual es ser bienaventurado, ser dichoso, ser feliz. O sea que hay un deseo de Dios que Él quiere que tú seas feliz. ¿Okay? Y este salmo, para ponerlo en contexto, puede ser el prefacio, ¿cierto? O digamos la introducción de todo el libro de los salmos. El Salmo 1 y el Salmo 2 nos enseñan dos verdades. El Salmo 1 nos enseña sometimiento a Dios por medio de su palabra, y el Salmo 2 nos enseña el sometimiento a Dios por medio de su Hijo, Jesucristo, porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico que hace referencia a la venida del Rey. Este salmo abre con una bienaventuranza y comienza donde todos deseamos terminar. Cuando usted proyecta su vida y usted proyecta las cosas que usted quiere hacer, lo hace porque usted está buscando lo que lo quiere hacer a usted feliz. Y nosotros deseamos que Dios nos bendiga, oramos con esa convicción, oramos con ese deseo, oramos con ese fervor. Por ejemplo, cuando uno viene a la iglesia y forma parte de una iglesia, uno quiere las cosas, lo mejor, ¿cierto? Para el Señor y para las personas. Se alegra cuando ve personas nuevas, se alegra cuando vuelven las personas que antes no habían venido,
Porque lo que uno desea es que cada persona que uno conoce, si uno está en Cristo, por supuesto, sea feliz y que disfrute la vida. Este salmo es corto en su compostura, pero profundo y fundamental en su contenido. Pero nunca podrás comprender todo lo que este salmo quiere decir, al menos de que seas una persona como este salmo lo describe, porque aquí hay dos personas que vemos, los justos y los impíos. Entonces, me rehúso a creer que la vida cristiana es una vida trágica. Me rehúso a creer que la vida cristiana es una vida dolorosa y una vida difícil. Una y otra vez he escuchado a más de un creyente decir que la vida cristiana no es fácil, que la batalla es difícil. Para muchos de los que estamos aquí, la vida cristiana puede parecer una vida dura. Pero entonces, ¿dónde dejamos pasajes como Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O donde dejamos un pasaje como tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y también como prospera tu alma. Si la vida cristiana es tan dura y tan trágica y tan triste y tan dolorosa y tan sufrida, entonces ¿por qué Dios también nos ha dado pasajes y promesas de gozo y de felicidad? Creo que el problema nuestro es un problema de óptica. ¿Sí? No estamos viendo bien la vida. Y para eso la disciplina de la meditación es tan importante, porque lo que hace la meditación en la palabra de Dios es cambiar nuestra óptica. La palabra meditación hoy en día tiene una connotación que para los cristianos no es muy buena recibirla, porque la gente piensa en meditación, piensa en ¿qué? Yoga, piensa en nueva era, piensan que es una palabra que el mundo ha adoptado, ha tomado y le ha dado su definición. Pero la meditación es bíblica. Pero no meditar con una mente vacía. Meditar ¿dónde? En la palabra de Dios. Pasar tiempo con Dios y en su palabra. Luchar con los textos más difíciles que usted y yo enfrentamos. Si usted no vive una vida feliz como un hijo de Dios, mi hermano, usted tiene que pasar tiempo con Dios. Algo tiene que cambiar. Pues la lucha de Jacob con el ángel no está de gratis. Ese texto ahí, ese texto no lo pusieron para ponerlo. Era para mostrarle al Hijo de Dios que a veces no tiene que luchar con Dios en oración hasta recibir la bendición. Pastor, ya oré, ya fue a la iglesia, ya leí la Biblia, pero mi vida sigue igual. ¿Sabe qué? No ha orado lo suficiente. Eso es como el que piensa que va a empezar el gimnasio todo el año nuevo, ¿cierto? Todo el mundo quiere el gimnasio, todo el mundo. Yo siendo el primero. Y vamos y hacemos un día de ejercicio y ya queremos ver todo. Y nos montamos con fe en esa balanza y vemos que estamos más pesados de cuando empezamos a hacer el ejercicio. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? No, es que eso es una vida de ¿qué? De constancia, de consistencia. Entonces, yo quiero decirte esto. Dependiendo de cómo ves la vida, cómo ves las cosas, así será tu vida. Por ejemplo, tú puedes verte como alguien pobre. Tú puedes pensar que tú eres una persona necesitada. Tú puedes pensar que tú en este país, por ejemplo, vives con lo necesario, pero que no tienes todo lo que te sobra, no tienes todo lo que te gustaría tener. ¿Cierto? El ojo nunca se cansa de ver y la barriga nunca se cansa de comer, ¿cierto? Siempre queremos más. Pero yo quiero contarte una historia que es real, o un ejemplo que es real. En Haití, ¿hay alguien de aquí de Haití? Ok, no, porque si hay, pues quería pedir de pronto mis disculpas, no quiero ser ofensivo, es solamente un dato que quiero dar. En Haití, en los barrios más pobres, la dieta de las personas que viven allí se llaman galletas de barro. ¿Tú sabes por qué le llaman galletas de barro? Porque son de barro, son de tierra. Miren la composición que tienen: sal, manteca vegetal y barro. O sea, no hay harina, la sal es gratis, la tierra la consiguen del piso, la manteca vegetal no es el aceite de oliva ni el aceite ultrafinado, no, es el aceite barato que encuentran, y hacen unas galletas de lodo. Esas galletas tienen 0% de valor nutricional. Lo único que hace es engañar el hambre para que las personas puedan soportar los dolores por no tener comida. Esa misma gente que tiene que comer galletas de barro puede dormir en las calles o en casas que tienen techos de paja, capaz que les toca andar con las mismas prendas todo el día, y algunos duermen desnudos en la noche para que la ropa que tienen se seque.
para que cuando se levante se la puedan poner. Ellos mirarán tu vida, que tú llamas difícil, y te dirán, tú no sabes lo que es pasar necesidad. Con esta historia que es real, yo te cambié la óptica de tu vida. Y mirarán tu casa y mirarán tu closet y dirán, ¿tú tienes más de una camiseta? ¿Tú tienes calzoncillos? ¿Tienes medias? ¿Tú tienes zapatos? Oh my God, mira, él tiene zapatos y tiene más de uno. Y están buenos. Eso no es tan bueno, no se la voy a botar, pero sí están buenos. ¿Entiende lo que le estoy queriendo decir? La vida es de óptica. Y nosotros necesitamos mirar la vida a través del lente de Cristo, a través del lente revelado en su palabra. Y por eso es que nosotros no vemos la vida como la ve el Señor, porque nosotros no hemos pasado tiempo con Dios en su palabra. Meditar es decirle al Señor, Señor, dame tus ojos para ver como tú ves. Es uno tener un tiempo de oración y decirle al Señor, por medio de tu palabra, necesito que tú me muestres cómo es que la vida luce, porque la estoy viendo de una manera diferente. Soy desagradecido, estoy frustrado, estoy enojado, me estoy quejando demasiado, Señor. Y la verdad que yo no puedo vivir así. Algo tiene que cambiar. Entonces, cuando yo me enteré de esta historia, a mí me dio mucha vergüenza. Porque yo le tengo que rogar a mis hijos para que coman. Tengo 3 hijos, de 3, 5 y 7 años. Tengo que rogarles para que coman. Y debo confesar que muchas veces me dejan la comida servida y hay que hacer con esa comida, botarla. Esos niñitos desean comer algo más que galletas de barro. A veces nosotros somos así. Andamos quejándonos por lo que no tenemos, por lo que nos falta, pero si tuvieras una perspectiva diferente, apreciarías la vida de manera diferente. Este salmo habla acerca de la meditación, y la meditación bíblica ha sido una de las disciplinas espirituales que más se han descuidado y de la que menos se enseña. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las religiones de nueva era, vuelvo a decir, se han apoderado de esa práctica, pero a diferencia de la meditación que enseña la Biblia, esta meditación de la que se habla hoy en día es una búsqueda de vaciar la mente para buscar paz interior. Pero yo no puedo tener paz interior al menos que yo vaya a ¿quién? A Cristo. Entonces, meditar en la palabra de Dios es pasar tiempo con Dios y en las Escrituras, de modo que mi cosmovisión, o sea, mi manera de ver el mundo, cambie. Yo ahora debo usar los lentes para ver mejor, como ustedes me ven aquí, ¿cierto? Pero cuando me los quito, yo empiezo a ver la letra ¿qué? Borrosa, ¿sí? Cuando yo me pongo los lentes de Cristo, veo la vida clara. La veo como es. Pero cuando yo dejo de meditar en la palabra de Dios, empiezo a verlo con la óptica mía y la vida no se ve tan clara. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. La meditación es aprender a mirar bien, no solamente lo que Dios me está queriendo decir, sino la vida que estoy viviendo. Entonces vamos a ver el texto de hoy, y esto se ve como mi introducción. Vamos a ver el texto de hoy. Salmo 1 dice, bienaventurados, ¿cierto? El hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Este salmo comienza con una declaración que es digna de confianza. Bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni anda con pecadores, ni se junta con burlones. En el mundo hay 2 tipos de personas. Están los justos y están los incrédulos. Porque aquel que ha creído ha sido justificado por medio de Cristo y su justicia es de una vez y para siempre. Dios nos mira y Él ve en nosotros, ¿cierto?, los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. El Salmo 1 y 2 nos muestran que esos 2 tipos de personas o se someten a Dios o no se someten a Dios. Los salmos nos muestran el camino de los creyentes y de los incrédulos. Les dije que este salmo comienza donde todo ser humano quiere terminar, con la felicidad. La palabra en hebreo, para hablar bienaventurado, o para decir bendecido, está en plural. Y es casi como que el salmista está queriendo decir, la bendición es tan grande para el que deleita en Dios,
que no sé cómo expresarla, cómo escribirla. Por eso la Biblia, en vez de decir bendecido, dice bienaventurado, ¿cierto? Una bendición mucho más grande. Eso es como cuando usted regresa a veces a su país y come una fruta y usted dice, esto sí sabe rico, ¿sí o no? Entonces tenemos una fruta en Colombia que se llama granadilla, que no solamente la veo allá, no sé si hay otros, no sé si en los países de ustedes de pronto la tengan. Y cuando uno llega allá, uno dice, esto sí es una fruta bien buena. Y uno la disfruta, ¿sí? De cierta manera, la bendición del Señor es esa manera, una bendición que uno disfruta, que es palpable, que es real, ¿sí? No es decir que somos bendecidos por decir una expresión, sino que verdaderamente disfrutamos la vida que tenemos. El hombre busca la felicidad y piensa que la puede encontrar a su manera. Aún en este país, nosotros nos enseñan la Constitución americana, uno de los derechos que tiene el ser humano en este país, el ciudadano de este país, es the pursuit of happiness, ¿cierto? Es el deseo de buscar ¿qué? La felicidad. Y eso ha sido algo que esta sociedad, en la era posmoderna en la que vivimos, aunque creo que ya dicen que ya estamos en la era postmoderna, ¿cierto? Nos enseña que la verdad que a ti te hace feliz es la verdad que debe dominar. Y si tu verdad te hace feliz, por más que no sea mi verdad, entonces tu verdad es verdad. La era posmoderna, el daño que ha hecho es que ha derrotado todas las verdades absolutas. Entonces ya la felicidad no se encuentra en Dios, ya la felicidad no se encuentra en la Biblia, ya la felicidad no se encuentra en tener una vida santa, la felicidad se encuentra en hacer lo que a ti te hace feliz. El problema de la ideología de género que estamos encontrando hoy en día, donde supuestamente no se le puede asignar un género al niño, ¿cómo es que se le puede asignar? Si nace o niño o nace niña. No por decisión mía, sino por creación, por la decisión del soberano Dios. No somos nosotros los que tenemos la libertad de decir, tú naciste como niño, pero te sientes como niña, pues eres niña. No, tú eres niño. Pero la era posmoderna nos está diciendo, lo que tú pienses que te hace feliz, créelo. Y ese es el mundo en el que nos encontramos. Por eso hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene que ser columna y baluarte y estandarte de la verdad. Tenemos que querer defender la verdad con la palabra de Dios. Tenemos que tener argumentos apologéticos para defender las acusaciones de este mundo cuando quiera atacar la veracidad de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Que tenemos un Dios grandioso y nosotros no le conocemos. Y no sabemos cómo explicarlo, y no sabemos cómo darlo a conocer. Y por eso cuando alguien viene y nos dice que el mundo no tiene 5,000 años, sino que tiene millones de años, no sabemos cómo responder a esa pregunta. ¿Y cuántas preguntas le han hecho a usted teológicas que usted no ha podido responder? Y usted se queda, discúlpeme con la expresión, con el amén, aleluya, gloria a Dios, pero no le damos ¿qué? Palabra de Dios a esa persona. Y tú no te das cuenta que esa persona se te acercó a ti porque tú le dijiste que eras cristiano. Y esa persona quería genuinamente saber lo que Dios pensaba de esa situación. Pero no le diste una respuesta clara. Le dijiste que leyera, que orara, que estudiara la Biblia, que confiara en Dios. Dime cómo tú hablas con una persona y cómo le dices que confíe en Dios cuando acaba de perder a su hijo. ¿Cómo le dices que ore cuando no puede ni siquiera hablar? ¿Cómo le dices que tenga fe cuando ha perdido toda esperanza? A veces queremos poner a las personas en el mismo barco con nosotros y pensar que como nosotros sabemos cómo orar, ellos también tienen que saber hacerlo. Pero no hemos tenido la oportunidad de expresarles el evangelio. Y eso es algo que lucho con los creyentes. Porque es que el que tiene que saber la Biblia no es solamente el predicador, es la iglesia. Cuando Cristo en las 7 iglesias del Apocalipsis llama a cuentas a las iglesias, Él le dice a ellos un par de cosas, y una de las que le dice es: tengo contra ti que ustedes soportan la doctrina de los nicolaítas. Cristo le está reclamando a la iglesia: ustedes se han sentado ahí a escuchar a su pastor predicar doctrinas herejes y no le han corregido. O sea que la iglesia tiene que conocer ¿qué? La palabra de Dios.
Yo quiero que ustedes sepan que cuando yo me paro aquí, me paro con mucho temor y temblor, porque yo sé que yo estoy representando a Dios, yo estoy hablando su palabra, pero yo también sé y deseo que ustedes evalúen lo que yo estoy enseñando. Y que puedan decir, ciertamente tiene sentido lo que él está diciendo. En mi congregación les he enseñado a decir, cuando digo amén, ¿cierto? Al final del tema, que digan amén sí o amén no. O sea, ¿sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque el amén que ustedes dicen es la confirmación que lo que yo he dicho es bíblico. Pero ¿cuántas veces también hemos visto gente pararse aquí a decir todo menos la palabra de Dios? Y a veces le decimos amén a esas personas. Y yo los miro y digo, ¿cómo le puedes decir amén cuando viste que claramente está predicando cosas que no son bíblicas? ¿Cómo le dices amén a una persona que está predicando un evangelio basura, como el evangelio de la prosperidad, que no glorifica a Dios, que no exalta la grandeza de Cristo? ¿Cómo puedes tú, con conciencia que has meditado en la palabra de Dios, pensar que puedes bendecir la vida de alguien que no está hablando de parte de Dios? Hazle la corrección, exhórtalo, llámalo a cuentas. Y los predicadores tenemos que cuidarnos. Mi hermano me dijo ayer, predica, yo le mandé el tema y esperaba por lo menos, no sé si lo leyó o no lo leyó, creo que sí, pero se lo mandé. ¿Sabe por qué se lo mandé? Porque es que yo quiero que si él ve algo que no está bien, me lo pueda decir. Tengo mucho temor en pararme a predicar la palabra de Dios, pero no temor de ustedes, temor del Señor. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cada vez nuestra óptica cambia y empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Entonces, nosotros pensamos que tenemos claro una verdad, pero el corazón es engañoso y perverso, como lo dice Jeremías. El Proverbios 14:12 dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es que camino de muerte. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser el hombre feliz? Tú y yo tenemos una vida por delante, pero qué triste sería que miraras atrás y dijeras, mi vida verdaderamente fue un desastre. Aún el predicador en Eclesiastés dice, me di todos los placeres y llegué a la conclusión, vanidad de vanidad, todo es que vanidad. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cómo puedes llegar a ser feliz? Ahora, tú podrías argumentarme en decirme, bueno, Sebastián, yo no sigo el consejo de malos, no me siento en silla de escarnecedores, ni voy por el camino de pecadores. Capaz, entonces, que tu pecado es más grave que estos, y es que tu deleite no está en la palabra de Dios. Déjame te pregunto esto, ¿está tu deleite en la ley de Dios? Es lo que decía el salmista, ¿cierto? Cuánto amo tu palabra. Mi deleite está en tu palabra. Cuánto amo tu ley. ¿La estudias con insistencia? Cada minutico que tienes sacas la Biblia para leerla y estudiarla. ¿Lo sacas como cuando sacas tu celular para seguir viendo tu serie? ¿Has hecho de la Biblia tu mano derecha, tu compañera, tu guía permanente? Si no es así, entonces esta bendición de Salmo 1 no es para ti. Ahora déjame entrar en lo que es meditar la palabra de Dios de día y de noche. Te hago otra pregunta. ¿La voluntad de Dios es buena o es mala para ti? Bueno, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si lo es, ¿por qué entonces no hacemos la voluntad de Dios? Si Dios me dice, lee la palabra, estudia la Biblia, medita el día de noche, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a tratar de resolver esa pregunta. Entonces, 1 Timoteo 4:7 dice, disciplínate para la piedad. La Biblia nos habla de estas disciplinas, por ejemplo, leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, meditar en ella. Nosotros en nuestra iglesia usamos la mano, no sé si ustedes saben, como las vías de alimentación. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. ¿Sí? Esas son las vías de alimentación. Otra vez, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Una vez más, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Una vez más, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Una vez más, oír, leer,
estudiar, memorizar y meditar. Eso es lo que nosotros llamamos las 5 vías de alimentación. Es donde el hombre se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, aparte de eso, le agregamos la oración congregacional, el congregarnos, la alabanza y la adoración, los tiempos de devocionales, de vigilia, de ayuno. ¿Algunas de estas cosas son malas? ¿Son difíciles, imposibles de hacer? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? O sea, si Dios nos dijera, y a mí lo que me causa gracia de estas religiones raras, si tú quieres una bendición, tienes que ir a una montaña, escalarla, ¿cierto? Hacer un ayuno, hacer votos algún voto de confianza con esas personas, ponerse unos atuendos especiales, hacer de todo para supuestamente, o los ritos. Si usted alguna vez experimentó o conoció de la brujería y todo eso, usted va a ver que los brujos tienen ¿qué? Un montón de cosas y reglas que usted tiene que hacer, cosas difíciles, cosas extrañas, para supuestamente recibir una bendición o una maldición. Dios te dice algo tan sencillo como arrodíllate y llora. Abre la palabra y lee. Conóceme y vivirás. Buscadme y viviréis. No la hace tan sencilla. Es que había un problema entre nosotros y era el pecado. Y Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Quitó la barrera de enemistad que había entre nosotros, nos reconcilió con Él. Eso es lo que enseña el Evangelio. Si Dios ya hizo lo difícil, ¿por qué tú no haces lo fácil? Ay, es que me cuesta orar. No amas a Dios. Es que me cuesta leer la Biblia. No estás interesado en Dios. Me cuesta orar. Eres autosuficiente. Más fácil, reconoce tu pecado y vuélvete a Cristo. El problema tuyo no es que sea difícil. El problema tuyo es falta de arrepentimiento. Y entre más medito la palabra de Dios, más siento la necesidad de arrepentirme. Más siento la necesidad de decirle al Señor, perdóname. Tú te levantas en la mañana a decirle, Señor, enséñame a dolerme por mi pecado. Quiero luchar contra el pecado en mi vida. O la oración de la mañana de Señor, bendíceme, Señor, mientras me va cambiando. Señor, ayúdame, que me vaya bien el trabajo. Señor, que no haya tanto tráfico, que encuentre un parqueadero. Buscamos todas las bendiciones y los favores que queremos, pero nadie se ha arrodillado a decirle, Señor, enséñame a dolerme por mi pecado. Enséñame a negarme a mí mismo, a tomar tu cruz y a seguirte. Miremos otra cosa que la Biblia enseña. Dios nos habla de no mentir, de no guardar rencor, de no amar al dinero, de ir a la milla extra, de servir al prójimo, de testificar, en fin, un sinnúmero de cosas. Vuelvo y pregunto, ¿son estas cosas malas para ti? ¿Testificar a otros es malo para ti? ¿Ofrendar es malo para ti? Okay. Cada uno responderá diferente a esas preguntas o a esas cosas según el tiempo que medite en la palabra de Dios. Por lo tanto, meditar en la palabra puede ser de las disciplinas más importantes, porque si no meditamos en la palabra, no vamos a bajar de nuestra mente a nuestro corazón las verdades del Evangelio. Y es que, mis hermanos y amigos que estamos aquí, no hay nada más transformador para el ser humano que las verdades reveladas y plasmadas en la Biblia. Bien lo dice el Salmo 19:7, que la ley de Dios es perfecta, es la que convierte el alma. Y digo que de aquí a acá hay un par de centímetros, pero de aquí a acá hay años de pasar con Dios. ¿Cuántos de aquí el Señor los está llamando para servir como ancianos o diáconos de esta iglesia? Porque yo ya vi la lista, hay una anciana, un pastor y 2 diáconos. Pero aquí veo muchos hombres. Deberían estar en la lista. Aquí veo acá hombres y mujeres piadosas que deberían servir como diáconos. Que deben estar diciendo el pastor, capacíteme para poder ser ordenado para servir, porque son los dones y talentos que Dios me ha dado. Aquí está el conocimiento. Tú sabes que el Señor te está llamando a eso, pero no ha bajado acá. Porque no has meditado lo suficiente en la palabra de Dios. Porque te has conformado con sentarte en la silla pensando que eso es suficiente. ¿No has dado cuenta cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús? Los que con su testimonio de vida facilitan la enseñanza. Los diáconos, por ejemplo, absorben las cargas de la iglesia.
Son ese amortiguador del carro, hagámoslo así, ¿cierto? Los shock absorbents. Que cuando viene un hueco y el carro pasa, hace que el golpe no sea ¿qué? Tan duro. Porque la iglesia vive golpes duros día tras día. Y queremos que el pastor absorbe todo eso. Dejemos que el pastor ore y estudie la palabra para que nos alimente y nos la enseñe. Que esté dispuesto para ir a atender la llamada. Y los asuntos pequeños, diáconos, diaconisas, ahí vayan y atiendan esa necesidad. Mientras las mesas fueron atendidas, dice la Biblia que la iglesia ¿qué? Creció. La iglesia fue que ministrada. Pero tenemos eso claro, sabemos que tenemos esa estructura en nuestra iglesia, pero lo tenemos aquí y no bajado aquí. Y aquí es importante porque usted tiene que amar al Señor con todo su ¿qué? Todo su corazón, es el mandamiento. Con toda tu alma, con toda tu mente. Y podemos saber las verdades cuando ponerlas en práctica. Cuando meditamos en la palabra de Dios de día y noche, implica analizarlo, debatirlo, discutirlo, pensar en lo que Dios está diciendo, bajando a nuestra mente y a nuestro corazón para que luego se vuelva parte de nosotros. Alguien que medita en la Biblia no anda repitiendo como un loro lo que dice la Biblia. Más bien ha dejado que cada una de esas palabras en las que ha meditado moldeen su vida y su manera de vivir. El Evangelio nos anuncia la salvación en Cristo Jesús, nos lleva a reconocer nuestros pecados, a ver nuestra necesidad de un Salvador. Nos lleva a ser agradecidos, nos muestra que somos libres para adorar a Dios. Cuando meditamos en las verdades del Evangelio, nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras iglesias, lucen de una manera diferente. El hombre piadoso lee la palabra de Dios durante el día para que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y la lee también en la noche para no ser visto por los hombres. Eso lo decía Charles Spurgeon. De día para mostrar que no forma parte de aquellos que aborrecen la luz, de noche para mostrar que pueden brillar en las tinieblas. De día porque es conveniente obrar mientras el día dura, de noche para evitar que el Señor venga como ladrón en la noche y lo encuentre ¿qué? Ocioso. Proverbio 23:7 nos dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que domina tu corazón es para lo que vivirás. Donde está tu tesoro, ahí también está ¿qué? Tu corazón. Por lo tanto, si tu tesoro no es la ley de Dios, entonces adorarás los ídolos de tu corazón. El salmista en el Salmo 119 habla de las excelencias de la Biblia. Y algo que enseña es que él ama la ley de Dios, que la ley de Dios es su delicia. Mis amados, si no hay amor por Dios y por su palabra, tú no serás feliz. Por eso hay que meditar para la piedad, pero también ¿para qué? Para la felicidad. Voy con mi tercer punto y con esto voy concluyendo mi sermón. O puedo decir amén ya o me esperan un minutico más. ¿Sí me esperan un minutico más? Estamos en el día del Señor, ¿cierto? No hay afán. El versículo 3 de ese salmo, leámoslo otra vez, dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace que. A nosotros nos encanta esa parte del salmo. Queremos ser un árbol que prospera en todo tiempo, que sus hojas no se caen, que está siempre recibiendo del agua de la vida eterna y que su vida está fuerte. A ver, yo salí alérgico al aguacate. ¿Usted puede creer eso? ¿Puede creer eso, mi hermano? Es bravo, es alérgico al aguacate. Igual lo como. ¿A quién le gusta aquí el aguacate? Ah, ok, yo sí pensaba. ¿Qué es más placentero? A ver, ver un aguacate maduro o ver un palo de aguacate en su casa lleno de aguacates. Si usted tuviera en este momento, vamos a decir, con el frío que hace aquí en New Jersey, yo soy de aquí criado, ¿cierto? Nací, me crié aquí en New Jersey, 20 años, I had enough, I'm going to the world, ¿cierto? Fui para Filipinas, luego para Australia, ahora me encuentro en Houston. Pero vamos a decir que tú pudieras todos los días ir al patio de tu casa con cualquier clima y encontrar un árbol frondoso lleno de aguacates. Hombre, que ese aguacate esté, ay, ¿cuántos de nosotros sufrimos cuando vamos a la tienda para comprar un aguacate y sale duro o sale malo? Y uno lo quiere es para allá, ¿sí o no? Nadie compra un aguacate para 5 días. Nadie va a la tienda y dice, ay, compremos un aguacate para la próxima semana. No, lo compres para hoy y para el almuerzo que tiene usted ahorita, porque dice, ¿cómo vamos a comer esa sopa sin aguacate?
¿Usted me entiende, sí o no? Es más hermoso ver el árbol que el fruto. Nosotros a veces perseguimos el fruto, cuando el fruto se da naturalmente. Tú nunca ves ese palo de aguacate haciendo así, un aguacate. Sencillamente se va dando ¿qué? Naturalmente. El hombre piadoso que ha meditado en la palabra de Dios de día y de noche, no se esfuerza para cambiar, no se esfuerza para lucir diferente, no se esfuerza para cambiar sus palabras, su manera de tratar a su familia. ¿Por qué? Porque todo el cambio que Dios hace en la vida de uno es fruto de la obra del Espíritu Santo. Lo que uno tiene que hacer es pasar tiempo con Dios. Ese es el esfuerzo. Pasas tiempo con Dios y el fruto en tu vida es ese fruto apacible del Espíritu de Dios. Ahora recordemos el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza o lo que llaman dominio propio. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que ya no vas a tener palabras amargas con tu cónyuge, con tus hijos. Aunque hayan pruebas, tendrás ¿qué? Paz. ¿Recuerdas esa canción? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Porque el gozo viene del Espíritu Santo. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen enfermedades, vienen cualquier situación, y usted ¿qué dice? No hay problema, porque es que lo que yo tengo es más fuerte, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios va delante de mí, va como poderoso gigante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero esas verdades tienen que ser tan plasmadas en el corazón de uno que uno lo crea con convicción. Porque la vida cristiana es de convicción, hermanos. Usted tiene que creer. No puede estar andando ahí titubeando, dudando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si Dios es Dios, seguirle. Y si va Dios, seguirle. Pero escoge. Elige tú, le dijo Elías al pueblo en el Monte Carmelo. Y viendo el fuego caer del cielo, y viendo la salvación tan poderosa, y viendo la cruz de Cristo, y viendo el evangelio, mensaje tan glorioso, todavía queremos dudar. Cuando Dios se te ha revelado claramente. ¿Por medio de dónde? De su palabra. Entonces, aquel que camina en los caminos de Dios, quien medita en la palabra de Dios, quien se ha disciplinado para la piedad, es aquel que es un árbol plantado. Note que no es un arbusto que creció al azar, es plantado por Dios mismo y por lo tanto dará fruto. Jesús bien lo dijo: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los escogí para que llevaran fruto. ¿Y fruto qué? En abundancia. ¿Ok? El Salmo 92 del 12 al 15 dice lo siguiente: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca, y que en Él no hay injusticia. Algunos de ustedes que ya están mayores, que los veo, que los honro, de pronto piensan: han pasado mis mejores años. Acá dice: aún en la vejez darán ¿qué? Fruto. Los mejores árboles que dan más fruto no es el que está comenzando. Otra vez el palito de aguacate. Usted lo compró en la tienda porque lo vio en Walmart, 20 pesos, y ¿qué dijo? Por fin voy a tener que, me voy a abastecer de aguacates. Y el árbol que lleva 100 años dando aguacate, mira ese branch y dice: mi hermano, se le falta mucho. Mientras usted saca un aguacate con esfuerzo, yo he sacado ¿qué? Millones. Mis hermanos que llevan tiempo en el evangelio, tú tienes que seguir dando fruto aún en tu vejez. Porque nosotros los jóvenes los necesitamos a ustedes, que sigan dando fruto. ¿Sabe cuál es el fruto que necesitamos de ustedes? La Biblia dice que el que permanecerá fiel hasta la muerte, ese le dará la corona de vida. Queremos ver cómo luce una vida y en la vejez sigue honrando a Dios. Había una señora muy piadosa en mi iglesia, aquí en New Jersey, doña Rosmira.
siempre la honro cuando predico. Y me acuerdo de gente mayor. Ella, siempre que oraba por nosotros, yo era muy cercano a sus nietos, por lo tanto ella me adoptó como un nieto más. Ella cuando oraba por nosotros, ¿cierto? Pues siempre nos llamaba a que camináramos en el Señor. Cuando ella vio que yo me convertí siervo del Señor y salí a predicar a las naciones, siempre que me encontraba con ella, me ponía a orar por sus hijos. Y tenía un par de hijos que no se habían convertido al Señor. Había uno que era su dolor, bueno, dos, ¿cierto? Y oraba por ellos dos. Y me acuerdo que cuando ella estaba en su lecho de muerte, estaba en el hospital, ella murió en el hospital, ¿cierto? Ya le habían quitado una piernita, estaba muy, muy debilitada. Yo la llamé. Doña Rosmira, ¿cómo estás? Bien, mi hijo, bien. Vamos a orar por ti. Ok. Yo empecé a orar por ella. Ya sabía que eran las últimas veces que iba a orar. Y solamente me enfoqué en orar por ella. Y cuando estaba teniendo la oración, me dijo, oíste, y era de Medellín, era paisa. Oíste, ora por Johnny también. Era el hijo de ella. Ora por la espalda de Johnny. Listo, ahorita vamos a orar por Johnny. Y ora por este, y ora por este, y ora por aquella, y ora por y ora por y ora. ¿Sabe? Oramos como media hora más. Porque ella todavía tenía que interceder ¿por quién? Por los que el Señor le había dado. En su lecho de muerte. De pronto pensando, yo no me merezco este fin. Porque todos pensamos que este hombre que será plantado junto a corrientes de agua morirá como murió Jacob, ¿cierto? Bendiciendo a sus hijos, sentado pues ahí, todo el mundo ahí llorándolo en la cama. Como de pronto muchos quisiéramos morir. Pero Dios no te ha dicho que vas a tener tu promesa y tu recompensa aquí. Nuestra recompensa está ¿dónde? En el cielo. Estamos peregrinando hacia la tierra prometida, no hemos llegado al descanso. Mis hermanos, estamos en el desierto, pero no andamos como errantes, sino que andamos como peregrinos, sabiendo que vamos hacia un lugar. Esas personas que son plantados junto a corrientes de agua, dice que son plantados junto a corrientes, no una. Pero cuando tú lees la Biblia y meditas en la palabra de esto, te pegas de muchas verdades. Y si hay una verdad que como que no te está llenando, te buscas otra y otra. Pero la Biblia está llena ¿de qué? De corrientes de agua, corrientes. Si no te sirvió el Salmo, lee el Proverbio. Si no te sirvió el Proverbio, lee el Evangelio. Léete una carta, léete Génesis. Pero estoy seguro que si tú buscas respuesta en la Biblia, la vas a encontrar. Porque nosotros creemos en sola escritura, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia para convencer y convertir el alma de cualquier persona. Las misericordias de Dios no se acaban, sino que día tras día se renuevan. Su perdón es inagotable, su gracia es suficiente. Como un árbol que necesita todo el agua que pueda recibir, nosotros como hijos de Dios necesitamos de toda el agua viva que da el Espíritu Santo. Cuando lees y meditas en las Escrituras, encuentras refrigerio para tu alma. Encuentra respuesta para tu vida. Nunca la palabra de Dios vuelve a él vacía, sino que va y cumple todo con el propósito con el cual fue enviado. Pero para que broten de tu interior ríos de agua viva, debes venir a Cristo y tomar de él. Todo el que tenga sed, dijo Cristo en el día de la fiesta, vengan a mí, para que de su interior broten ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. También dice que el fruto a su tiempo. Cada momento tiene algo bueno para ofrecer. A veces pensamos que ¿viste cuando uno a veces está como carnalito? Está como más tirando hacia el mundo que hacia Cristo. Y en esos días lo cogen a uno y le dicen una cosa y uno inmediatamente ¿qué? Reacciona con 3 piedras en la mano. Y uno dice, excusa, uy hermano, hermana, perdón, es que he tenido un día ¿qué? Malo. El hombre que medita en la palabra de Dios tiene buen fruto en todo tiempo. En todo tiempo usted encuentra ¿qué? Una buena respuesta. Al pensar en esta parte, Jesús es la raíz que da fruto. Jesús es la vid verdadera, el que verdaderamente tiene siempre algo para darnos. No conozco la primera persona que se haya acercado a Dios y se haya regresado con las manos vacías. ¿Cuántas veces he ido a Dios para que Él me responda? Y he visto su respuesta.
Y cuando Él nos da lo que necesitamos, entonces podemos dar a otros un fruto en cada momento. El hombre que se deleita en la palabra de Dios y recibe instrucción de ella, cuenta con la paciencia que precisa en la hora del sufrimiento, fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. También dice que sus hojas no se marchitan. Ahora, cuando usted mira un árbol, usted lo que le interesa es el fruto o le interesa la hoja. El fruto. Las hojas, ¿por qué son mencionadas en este texto? Pueden ser insignificantes, ¿cierto? Las hojas de pronto le dan un poco de decoración al árbol, le enseña a uno que el árbol está en cosecha porque está verde, pero las hojas son como las obras insignificantes que tú haces. Recuerdo que una vez llegó un muchacho a la iglesia y yo sentí el deseo de abrazarlo cuando lo saludé. Y ese tipo, él se llama Wilson, ese tipo como a los 2 años contó un testimonio de su conversión. Y dijo, a mí lo que más me impactó el primer día que llegué a la iglesia, porque él hablaba así, fue el abrazo que ese loco me dio. Un abrazo no se equivale con una predicación, pero el hombre que es plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, es un hombre que aún con las obras más insignificantes marca, como la señora que siempre prepara el café, como aquella que siempre te saluda con un abrazo, con un beso. Son obras insignificantes, para muchos no lo consideran lo más importante. ¿Qué es lo que consideran más importante en la iglesia? El que predica, el que canta, el que está sirviendo, el que siempre vemos. Pero el hombre plantado en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios, es un hombre que aún esas obras tan insignificantes dan ¿qué? Fruto. Y son recordados por eso. Esta señora que ya murió me recuerda a que siempre oró por sus hijos. Aún en su vejez oraba ¿por quién? Por sus hijos. Aún en su lecho de muerte me recordó que yo tenía que orar por los hijos. Porque aunque no me está diciendo que orara por mis hijos, me estaba enseñando con su vida que toda la vida los padres tienen que orar por sus hijos. Pastor, pero es que ya me cansé, es que no cambia. Bueno, ¿estás viva? ¿Estás vivo? Me sigue orando. Porque hasta que no puedas orar, ahí deja de orar. Finalmente dice que todo lo que hace prospera. No solo es echado para adelante, no solo disfruta de la vida, sino que es feliz. Y no cualquier tipo de felicidad es bienaventurado, es feliz sobremanera. Disfruta la vida, aprende a vivir con lo mucho y con lo poco, pues todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Vive agradecido en los momentos fáciles de la vida, ¿cierto? Y se halla dichoso cuando se enfrenta a las pruebas. Bendice a Dios por las victorias. Y sabe que las aflicciones de este lado de la gloria no se comparan ¿con qué? Con la gloria venidera. Disfruta del compañerismo de los que temen a Dios. Y tiene un corazón misionero lleno de misericordia por las multitudes que están como ovejas descarriadas sin pastor. Se deleita en cumplir la voluntad de Dios y nada más. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres prosperar en tu vida? ¿Quieres vivir con propósito y con gozo? ¿Quieres dar fruto en su tiempo? ¿Quieres disfrutar de cada situación que Dios permite? Ven a Cristo. Porque déjame decirte que mirar tu vida al final de tus días y ver que decidiste vivir tu vida sin someterte a Cristo y a su palabra será lo más triste que te puede pasar. Pero desde el final de tus días miras hacia atrás y ves tu vida y te das cuenta de que viviste para Cristo y para hacer su voluntad, llegarás a la conclusión que fuiste verdaderamente feliz. Hoy te digo, tú puedes ser feliz, verdaderamente feliz, pero solo podrás serlo si estás en Cristo. Fuera de Jesús no hay felicidad. Ven hoy y ríndete a Cristo. Tú ya has tratado de buscar la felicidad en tu vida y estás frustrado porque nada te llena como pensabas. I'm going to say this in English. I'm sorry. It just sounds better in English. You try looking for your happiness your own way. How's that going for you? Has buscado tu felicidad a tu manera. ¿Cómo te está yendo con eso? ¿Verdaderamente estás feliz? ¿Estás dichoso? ¿Te encanta la vida que estás viviendo? ¿Te sientes orgulloso del día a día? ¿Te sientes orgulloso de los pensamientos que tuviste esta mañana? ¿De la lucha que tuviste para ir a la iglesia?
Se ríen algunos, ¿no? Pero si verdaderamente miras a Cristo con fe y arrepentimiento, con humildad, con deseo de pasar tiempo con Dios, encontrarás la felicidad. ¿Qué estás esperando? Ven hoy y deleítate en Dios y en su palabra. Amén. Vamos a orar.